Es realmente interesante cómo a través de la historia la misma contabilidad ha tenido como ese pensamiento contable que permite el mismo o el desarrollo del mismo. Razón por la cual en este bonito video vamos a exponer lo que son las escuelas económicas del pensamiento contable. Pero antes de entrar a fondo en esas 6 escuelas económicas del pensamiento contable, es importante tener en cuenta como esas características generales. ¿Sí? Inicialmente, esto fue una expansión de la economía que se da entre los siglos XIX y el siglo XX. Hay un personaje muy particular que se llama Cañibaño, que en 1975 busca o obtiene esos objetivos de la información contable que estén orientados a aspectos económicos dentro de la actividad empresarial. Es decir, que desde este punto, digamos que ese ámbito empresarial empieza a tener mayor auge, pero de una forma más organizada, en donde dentro de este pensamiento contable o dentro de estas escuelas aparecen esos conceptos como de valor económico, como de consustancial, dentro del ámbito de la contabilidad, siendo fundamentales para la organización del mismo. ¿Sí? Surge dentro de un periodo económico de una contabilidad centroeuropea, que es lo que es Francia, Alemania e Italia. Es decir, tiene un epicentro desde Europa que pues más adelante vamos a ver cómo esto se va vinculado a Norteamérica y coge esa mayor importancia. Y es donde surgen estas escuelas neocontistas. Sí, que esto viene como esa adaptación científica de las ciencias matemáticas, de la filosofía, de la economía y pues claro está desde la parte contable, pero no solo desde la academia, sino que viene vinculado dentro de un criterio de un comportamiento, dentro de lo que en el día a día va desafiando o va teniendo esos desafíos que necesitan de ir teniendo un avance. Entonces, este es como un punto fundamental de surgimiento de una organización contable dentro de una actividad empresarial para sí mismo tener una mayor organización. ¿Cuáles son estas escuelas económicas? Son 6, que son neocontismo económico europeo, el neocontismo económico francés, la Escuela Alemana de Economía Europea, el periodo económico en Italia, dentro del cual la economía hacendal y se surge la escuela patrimonialista, está el neocontismo en Estados Unidos y está la escuela económico-deductiva en Norteamérica. Bueno, dentro del neocontismo económico europeo, pues un personaje a recalcar es Leo Gomberg, que en 1908 él habla sobre 3 aspectos. Uno, que la contabilidad forma parte de la economología, es decir, dentro de una ciencia, que tiene por objeto como esa actividad económica de la empresa. Es decir, que viene como ramal importantísimo la contabilidad dentro de una empresa y que esto es considerado como una ciencia. Anteriormente en las clases veíamos esa diferencia entre lo que es arte y ciencia, pero que realmente siempre ha sido considerado como ciencia. ¿Qué estudia esta economología? Pues estudia una actividad económica de una empresa antes, durante y después de la actuación de la misma. Es decir, que permite tener esos criterios para la toma de decisiones y no solo eso, sino para hacer un análisis financiero. Y que esto, por ende, permite, ya sea el antes, el durante y después, una toma de decisión para la proyección de la misma. Y el tercer punto que toma Leo Lugomberg es que los movimientos de los elementos patrimoniales se explican con una óptica que distingue unas causas y efectos, en donde el capital es la causa de la empresa y el efecto es la inversión, ¿sí? Donde el crédito o el haber de la procedencia es el origen de esa causa, de ese capital de la empresa, de dónde proviene ese capital de la empresa. Y el débito o lo que esto representa es como el efecto de lo que se va generando. Es decir, que las cuentas de causa, es decir, ese capital de donde viene, ya es un pasivo y y las cuentas de efecto están en el pasivo. Dentro del neocontismo económico francés, tenemos 3 personajes fundamentales, que son Jean Bournisien en 1919, René Delaporte en 1922 y Jean Dumarchais en 1919 también. Ellos vinculan este neocontismo como fundamental, donde le dan un concepto de valor a la contabilidad, que es básico, pero le dan un valor.
Dicen que la contabilidad es la ciencia de las cuentas representando los movimientos de los valores, es decir, que la economía, la contabilidad es un valor como tal. Y a partir de ahí se tratan concepciones, coordinaciones, transformaciones y clasificaciones de los valores. Es decir, a través de la contabilidad podemos transformar una empresa como tal. ¿Qué funciones establecen ellos dentro de la contabilidad? Que son histórica, que es estadística, que es financiera, que es jurídica, que es de ordenación, que es de comparación y que es de control. Y que por ende este valor es la piedra angular de la contabilidad, como nosotros denominaríamos en este video como una columna vertebral, fundamentalmente. Dentro de la escuela alemana de la economía europea, es fundamental recalcar que esta viene derivada de ese neocontismo europeo que anteriormente comentábamos y surge como una misma tradición de lo que vienen mencionando, pero donde le dan un concepto mucho más evolucionado al valor y al significado de la empresa. Es de allí desde donde de pronto, digamos, uno puede entender cómo la empresa tiene, o la palabra empresa tiene tanto significado e importancia en una sociedad, porque no solo ayuda al avance de la misma, sino que le da un valor de importancia, de calidad de vida y por ende un equilibrio social, en donde donde dentro de esta escuela, la gestión de la economía, de la empresa y de la contabilidad está basada en el concepto de valor y en la determinación económica del beneficio, ¿sí? Donde se establecen unas leyes o unos teoremas económicos que no son universalmente válidos, pero que son considerados fundamentales para el desarrollo de una misma empresa. Y ellos relacionan que la economía es una ciencia dedicada al análisis riguroso de la realidad y no la deducción de teoremas. Es decir, a partir de los números y las estadísticas, la toma de decisiones y un análisis financiero. Y asimismo, esto permite el desarrollo del conocimiento económico en el resultado de estudios tanto empíricos como a un desarrollo de no intelectuales o de teorías que pueden ir surgiendo en el camino. En el periodo económico en Italia, ya aquí ocurre algo muy interesante y es que surgen dos escuelas como tal. Una escuela es la de economía hacendal, que la genera Gino Zappa en 1950, y la otra escuela es la patrimonialista, que la crea Vincenzo Masi en 1956. Pero, ¿qué diferencia tienen estas dos empresas? La escuela de economía hacendal vincula la contabilidad con la economía de la empresa. Es decir, veníamos de unos paso a paso dentro de las economías europeas anteriores, pero aquí ya de una manera más tácita mencionan a la contabilidad dentro de esa economía de la empresa que es fundamental para la organización que venimos mencionando. Y existe ya como ciencia única la administración económica hacendal integrada desde la parte contable hacia la doctrina administrativa, hacia como una organización científica y pues por ende una contabilidad que se puede decir entre comillas una propiamente dicha, bajo unos parámetros que dentro de las empresas son fundamentales para el desarrollo de la misma y pues obviamente para la toma de decisiones. Y ya dentro de la escuela patrimonialista, la contabilidad pues tiene como por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales. Esto es esencial porque estos fenómenos están compuestos por la parte jurídica, económica, financiera y social. Es a partir de aquí donde la parte social empieza a tener un nombre, empieza a vincularse dentro de la contabilidad, donde actualmente pues ya va a tener mayor auge. Y adicional a ello, dentro de esta escuela patrimonialista, la contabilidad estudia el patrimonio desde un aspecto pues más estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo, que es fundamental para sí mismo el análisis financiero y poder tener una toma de decisiones mucho más acertada, minimizando los riesgos que se quieren prevenir. Ahora, hablamos ya desde la parte europea y como les decía inicialmente, esto pasó a Norteamérica y es donde nace esa escuela del neocontismo en Estados Unidos y se da en esa primera mitad del siglo XX, ¿sí? Donde en 1938 lo que es Sanders, lo que es Hatfield y Moore hacen unos planteamientos inductivos desde la parte contable y empiezan a construir eh, ciertas teorías a través de la práctica. Y pues esto es fundamental porque una cosa es como arcaicamente se dice que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
Digamos que de esta manera están vinculando desde ya, desde 1956, cómo la práctica también justifica generar unas teorías contables para asimismo establecer unas reglas de contabilidad a través de un producto de la experiencia, es decir, a través de esa lógica que establece el desarrollo del día a día, según lo que dice Sanders, Hatfield y Moore. Asimismo, ellos relacionan que esta práctica lleva a 5 grupos de reglas. Inicialmente, la cuenta de resultados; 2, el balance; 3, los estados consolidados; 4, los comentarios; y por último, las notas marginales, fundamentales para la organización, no solo de una contabilidad general, sino para la toma de decisiones. Y adicional a ello, en 1907, lo que es Sprague, lo que es Peyton en 1922, Kenning en 1929 y Sweeney en 1936, hacen planteamientos deductivos dentro de este mismo neocontismo en Estados Unidos, teniendo unas generalizaciones o unas teorías que justifican la práctica con un mayor grado de inferencias deductivas, que es fundamental. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener como una redefinición de términos que ellos llaman como necesarios, entre comillas, dentro de esa misma práctica contable, y lo hacen con una intención de tener una visión crítica dentro de esa misma práctica. Aunada a esa escuela, pues la última escuela que, digamos, mayor reconocimiento tiene es esa escuela económica deductiva norteamericana, que es establecida por Sprouse y Monitz en 1963, por Edwards y Bell en 1961, Chambers en 1966 y Sterling en 1970. ¿Qué características tiene esta escuela económica deductiva norteamericana? Que relaciona la contabilidad dentro de un sustento en la teoría económica y en las normas referidas al cálculo del beneficio. Adicional a ello, utiliza dentro de la deducción una generalización de conceptos contables basados en la contabilidad empresarial concreta y la contabilidad financiera. Es decir, es una vinculación de diferentes ramas dentro de la misma ciencia con la finalidad de poder tener un enfoque positivista con unas derivaciones, se pueden decir normativas, pero que vienen más a través de una teoría, que poco a poco se van volviendo norma. Y mantiene una valoración desde las escuelas europeas que hemos dicho, pero le da un valor de entrada, le da un valor de salida a los diferentes movimientos que ya sean o costos o los valores netos de realización. Entonces, es realmente interesante cómo ha tenido ese transcurrir dentro de la parte contable y pues a partir de ahí surgen mucho más escuelas, ¿no? Si se puede decir, ya contemporáneas y que actualmente vinculan a cómo funciona actualmente la contabilidad, pero que sí es importante uno tener ese conocimiento de lo básico, tener un conocimiento desde lo principio, como dicen los abuelos, el que no conoce historia está condenado a repetirla. Y qué bueno uno saber de pronto esa historia para sí mismo entender cómo la contabilidad ha tenido ese paso a paso con la finalidad de tener una organización, de tener una finalidad, de tener un apoyo a la sociedad, a la parte económica y a la empresa, que es la que permite que la calidad de vida de las personas cada día sean mejores. Entonces, esperamos que con este video les sea de un agrado espectacular y que les llame mucho más la atención de conocer un poco más acerca de la contabilidad y cómo es de fundamental, no solo dentro de una empresa, sino también en la vida personal. Muchas gracias.